Hola y bienvenidos. A continuación resolveremos la actividad 28 de la página 60 del material de geometría 10º año, sobre polígonos regulares y los ángulos que se forman en ellos. Tenemos un hexágono regular, por lo tanto n es igual a 6. El ángulo X y el ángulo Y no son centrales, ni son internos, ni son externos, sino que son ángulos dentro de un triángulo que a su vez está dentro del hexágono regular. Entonces utilizaremos las fórmulas, sí, del ángulo central, externo e interno, pero luego tenemos que enfocarnos en este triángulo. Analicemos la siguiente imagen. Acá está el triángulo que les venía diciendo. Me interesa que se enfoquen acá en este vértice del ángulo Y. ¿Cómo se reparten acá las medidas? Estos tres ángulos, sí, son tres ángulos que se forman acá arriba. El ángulo interno todo completo, que es dividido en dos pedacitos que no miden igual. Usted ve las medidas ya puestas ahí. El ángulo interno mide 120 y va a ser repartido en 30 grados y 90 grados. ¿Por qué? Veamos el por qué. Primero, analicemos qué pasa con el ángulo interno. ¿Es de 120 grados? Sí, y eso es calculable. Para el ángulo interno, primero calculamos el externo, que es 360 entre n, 360 entre 6 va a dar 60. Y el interno va a ser 180 menos el externo, 180 menos 60, que me va a dar 120. Ese ángulo interno, sí, por supuesto, es de 120 grados. Este interno y todos los internos que tenga ese hexágono regular. Ahora, ¿qué pasa con los otros ángulos? El ángulo interno, sí, es de 120. Pero ¿de dónde sale el ángulo de 30? De este triángulo que usted está viendo ahí. Ese triángulo, aparte del que estábamos trabajando, que está a su izquierda, formado por dos lados y la diagonal. Así como habíamos encontrado que este ángulo era de 120, que es interno, este otro también es de 120. En realidad todos los ángulos internos miden 120. Pero ¿por qué estos otros miden 30? Veamos por qué el ángulo mide 30. Ubíquese solamente en el triángulo de arriba, solamente acá. Como esto es un triángulo isósceles, ya que estos dos segmentos tienen que medir igual, tendría que estos dos ángulos agudos tendrían que medir igual también. Como la suma de los tres tiene que dar 180, si a 180 le restamos 120 me va a dar 60. Entre estos dos juntos va a sumar 60. Y ese 60 habría que entonces repartirlo en partes iguales. Es decir, 30 y 30. De esa manera estoy garantizando que este ángulo acá, sombreado en amarillo, tiene que medir 30 grados. Ya comprobamos entonces que el ángulo interno es de 120 y una partecita de ese 120 tiene que ser el de 30. Pero ahora veamos por qué da 90 el ángulo verde. El ángulo de 90 sería encontrado con una simple resta. Si sabemos que el todo es 120 y averiguamos que la partecita amarilla es de 30, el de 90 saldrá realizando una resta. Si al todo el ángulo de 120, el rojo, le quitamos la partecita amarilla, nos va a quedar la parte verde. A 120 le resto 30 y nos daría 90 grados, que es el ángulo que está marcado como Y. Ahora sabemos que el ángulo Y es de 90 grados. Nos toca ahora averiguar el ángulo X. Para ello, ubiquemos por acá, en este vértice, siempre dentro del triángulo que hemos venido trabajando, un ángulo Z. Antes de X voy a averiguar el ángulo Z. Separemos este ángulo Z por acá un momento, ubiquémoslo, y véase que ese ángulo Z es la mitad de un ángulo interno, porque está formado por un lado y un radio. Este radio que fue a partir a la mitad al ángulo interno. Entonces, ¿cuánto medía el ángulo interno? Ya lo habíamos calculado. El ángulo interno mide 120 grados. Así que Z tendría que ser la mitad de 120 grados, que son 60. El ángulo Z mide 60 grados.
tuve que primero calcular z para luego poder encontrar el ángulo x. Seguimos trabajando en el mismo triángulo que tiene ángulos x, y y z. Ya sabemos que la y vale 90 y la z vale 60. Extraigamos el triángulo un momento por acá. Coloquemos los datos. Y vale 90 y z vale 60. ¿Cuánto mide el ángulo x? Lo podemos encontrar con una simple resta, basado en el teorema que dice que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180. Entonces, si a 180 le restamos el ángulo y el ángulo z, le restamos 90 y le restamos 60, nos va a dar la medida del ángulo x. El ángulo de x mide 30 grados. Pasamos ahora al ejercicio número 10. Cuento los lados y sé que son 7. N es igual a 7. Averigüemos cuánto mide el ángulo marcado como x y el ángulo marcado como y. ¿Qué es el ángulo x? Ojo, el ángulo x no es un ángulo central. Tiene vértice en el centro y está formado por radios. Sí, pero no son dos radios consecutivos. Si trazo en realidad el radio que es consecutivo, quedaría así. En realidad, el ángulo x no es un ángulo central, sino que son dos ángulos centrales juntos. Por lo que me lleva al cálculo del ángulo central, que sería 360 dividido entre 7, porque ahora son 7 lados, y nos daría un aproximado de 51.43 grados. Y lo trabajaremos así, aproximadamente. Tenemos un ángulo central de 51.43 y otro ángulo central de 51.43. Por tanto, x tendría que ser la suma de los dos, siendo entonces, o abarcando x, 102.86 grados. Ahora vamos con el ángulo y. Resulta que el ángulo y es un ángulo externo. Está formado por una prolongación de un lado y el otro lado consecutivo. ¿Hay una fórmula directa para calcular el ángulo exterior? Si la hay, bastaría con aplicarla. 360 entre n, 360 entre 7 va a dar 51.43 aproximadamente. Todos los 7 ángulos externos miden aproximadamente 51.43. Finalmente, y al ser un ángulo externo, tiene que medir también un aproximado de 51.43. Y con esto estamos dando por finalizada la revisión de la actividad 28. Recuerde que usted necesita memorizar las fórmulas para calcular el ángulo central externo e interno. También recordar que el radio siempre va a partir a la mitad del ángulo interno y la apotema hace lo mismo con el ángulo central. Con eso, con varios ejercicios y con su ingenio, podemos resolver y averiguar cualquier ángulo que se forme dentro de un polígono regular. Muchas gracias, jóvenes, y nos vemos en el siguiente video.